El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como los códigos paranormales, enigmas que desafían a la ciencia, conspiraciones y creencias insólitas, fenómenos paranormales, bestiario mitológico, invitados especiales, la bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com con Antonio Zamudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo del servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto Los Agentes de Negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por Univision.com y por Euphoria On Demand. El día de hoy vamos a platicar acerca de un personaje un poco siniestro para algunos, un personaje líder para otros, pero a ciencia cierta, misterioso, puesto se habla mucho de él, se conoce históricamente poco de él y sobre todo su desaparición fortuita o muerte o suicidio. Vamos a tocar un tema por demás pues especial y no propiamente por este personaje que lo sea. Para muchas personas pues fue un ideal, absurdamente, quiero pensarlo así, porque fue uno de estos personajes siniestros de la historia. El día de hoy vamos a platicar de las raíces secretas de Hitler. El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Friedrich Holderlin. Quienes programaron a Hitler para llevarle al poder, que tuvo que ver en su formación el grupo Thule y la Orden de los Nuevos Templarios, era el Mesías de una nueva Alemania, profetizando por varios círculos esotéricos a qué sentido profundo obedecen las obsesiones del Führer. Empeñado a toda costa a un riesgo de perder la guerra en la conquista de Stalingrado. Personajes misteriosos y desconocidos sostienen la intrahistoria del nazismo. Sin ellos no es posible explicar el oscuro drama que desembocó la Segunda Guerra Mundial. Fritz Lang no hubiera podido filmar una escena de más siniestro significado. Un niño de 10 años sujeto a frecuentes crisis de misticismo levanta los ojos en la capilla de una extraña abadía y en lugar de un crucifijo se encuentra con una cruz gamada. Si vuelve el rostro a la derecha o a la izquierda, la esvástica se repite obsesivamente, pues las paredes de todo el edificio están decoradas con ella. No se trata de una película expresionista, sino algo que le está ocurriendo a quien dentro de 40 años iniciaría la guerra más atroz de la historia. Ese niño de ojos inquietos, casi febriles, es el hijo del aduanero Alois H., nacido en el pueblo austríaco de Braunheim, el 20 de abril de 1889. Se llama Adolf Hitler y quiere ser sacerdote, de hecho. Ha entrado ya en el coro de los seminaristas de la abadía, en un primer acercamiento a la que es entonces considerada su vocación. La abadía pertenece a los benedictinos, pero también forma parte de esa geografía ocultista que a finales del siglo pasado se ha extendido hacia Europa. Desde los corazones secretos de Asia, raros volúmenes se almacenan en una biblioteca a la que solo pocos tienen acceso. Libros para iniciados y símbolo solar repetido hasta la saciedad. La esvástica cristianizada son obra de un monje cuya personalidad escapada absolutamente de los estereotipos eclesiásticos, el abad Theoderic Hagen. Primer dato: el padre Hagen, oficialmente católico, sin embargo, conoce a profundidad la astrología y las ciencias ocultas. Segundo dato: el padre Hagen es un especialista del Apocalipsis según San Juan, texto que ha inspirado todos los movimientos milenaristas. Tercer dato: se asegura, aunque no está demostrado, que el padre Hagen
emprende en 1856 un largo viaje al Próximo Oriente, en el que incluye una visita a Jerusalén, antigua ciudad-estado de los Templarios, una estancia en la isla de Patmos, donde San Juan tuvo sus visiones apocalípticas, un recorrido de ciertos enclaves de Irán, patria de Zoroastro y del mazdeísmo, esa doctrina que divide al mundo en una lucha eterna entre el bien y el mal. Y finalmente algunos países del Cáucaso, cuna mítica de la raíz aria. Fruto de su viaje fue que en 1868 ese monje peculiar se puso al frente de una cuadrilla de albañiles y ebanistas y les ordenó esculpir en todos los rincones de la abadía de Lambach, sobre piedra, madera e incluso objetos de culto, un signo desconocido por casi todos, la esvástica. No tenemos noticia de que haya existido un antecedente similar en los anales de la Iglesia Católica, de modo que este lícito preguntarse si el padre Hagen seguía considerándose católico cuando hizo trazar el fatídico signo. La más sospechosa y heterodoxia del padre Hagen, traducida en la obsesiva repetición de la suástica o esvástica, dejó una huella imborrable en la mente de arcilla de aquel niño. Y ocurrió otro hecho significativo cuando Adolf Hitler era todavía alumno de Lambach. La abadía recibió la visita de un monje cisterciense, Adolf Joseph Lang, cuyo físico, rubio y de ojos azules, respondía con exactitud al prototipo de la llamada raza aria. Lang encerró varias semanas en la biblioteca del monasterio enfrascado en singulares investigaciones. Buscaba atar entre los documentos reunidos 30 años antes por el padre Hagen una serie de cabos sueltos a fin de reforzar el particular punto de vista que sobre la historia de esa raza impoluta sostenían ambos eclesiásticos. Recordemos que la orden del Cister, a la que Lang pertenecía, fue retomada en la Edad Media por Bernardo de Claraval, influenciado por los templarios, y que Bernardo se les considera el continuador de una tradición druídica y céltica enmascarada dentro del cristianismo. ¡Wow! Impresionante este primer texto del poco conocido y muy afamado siniestro personaje, Adolf Hitler. Recordando todo ello, no habrá de sorprendernos tanto que Adolf Lang reaparezca poco después en Viena para fundar en 1900 la Orden del Nuevo Templo, de la que se autoproclamó gran maestre, y para asegurar que ha recibido la iniciación de un sucesor clandestino de Jacques de Molay, último gran maestro del Temple, quemado vivo en el París de 1314 por el rey Felipe el Hermoso. Pero tampoco podríamos entender la fiebre esotérica que cambió de siglo sin asociarla a una búsqueda de las raíces, que en Alemania, como en toda Europa, acompañó a resurgir de los nacionalismos el creciente proletariado urbano, constituía para los poderes establecidos un peligro, al que se intentó exorcizar intoxicando a las masas con la idea de que formaban parte de una gran nación. Y para reforzar esa idea, se favorecía desde el poder de la creación toda clase de mitos sobre el pasado resplandeciente justo de esa nación. En el místico caldo del cultivo generado por la tardía pero fulgurante revolución industrial alemana y por la necesidad de militarizarse que esa incipiente industria tenía frente a la competencia de Inglaterra, surgen multitud de publicaciones de carácter nacionalista y esotérico, tan apasionadas como carentes, en su mayor parte, del mínimo rigor. Una de ellas es el periódico quincenal Ostara, publicado a partir de 1905, precisamente por un cierto Georg Lanz von Lienwirths, perdón por la expresión, pero es alemán, a quien ya conocemos como Adolf Joseph Lang.
Este periódico había adoptado como un emblema el de la cruz ganada. Varios historiadores testigos afirman que Adolf Hitler fue uno de los lectores más asiduos. Y entramos ya de lleno en las aberraciones ideológicas con las que, sediente del gran maestre templario Lang, o Lanz, ilustraba su publicación en su opinión: los únicos seres verdaderamente humanos son los arios rubios y de ojos azules. Fíjense lo que decía Lang, el Adolf Lang, un extraño cisterciense, ario que se autoproclamó gran maestre de los templarios. Su cita era: los únicos seres verdaderamente humanos son los arios, el resto son más que monos. De ahí ya empieza el adoctrinaje, perdón si lo dije mal, el adoctrinamiento, es así, de un personaje tan siniestro como es Hitler. Sus influencias de Hitler fue el gran maestre de los templarios, entre comillas, Adolf Lang. El resto de la supuesta humanidad no somos otra cosa que monos, los simios de Sodoma evocados en la Biblia, los demonios salidos de Gog y Magog, razas de cabellos negros y ensortijados eternamente opuestos a la raza aria. Los arios, afirma Lang, son la obra maestra de los dioses y están dotados de poderes paranormales, emanados de centros de energía y órganos eléctricos que se les asegura supremacía absoluta sobre cualquier criatura. El programa de tan peculiar templario es muy simple. Se trata de despertar a los dioses que duermen en el hombre ario, al objeto que recobre esa potencia divina que restablecerá los poderes originales de la raza antonomasia o antonomasia. Perdón, de repente se me va alguna palabra extraña, me disculpo porque, híjole, pronunciarlo así, pero sí, antonomasia, sí la conocía, lo siento. Psicoanálisis prácticamente de las masas. Erich Fromm hizo una lectura psicoanalítica de este planteamiento aberrante, pero eficaz para manejar a las masas proletariadas, estableciendo un paralelismo entre esos poderes supranormales perdidos y la condición de campesinos desposeídos de un proletariado alemán que habría de engrosar masivamente las filas del nazismo. La vuelta a los orígenes que preconiza Lang es la de Fromm, una representación simbólica del deseo de recuperar la tierra que les fue arrebatada a esos campesinos por la dinámica de los nuevos procesos de producción. Pero ¿qué perdió la raza aria de su poder sobre las otras? De acuerdo con las singulares investigaciones de Lang, que deben tanto a los descubrimientos científicos de la época como el teosofismo de Blavatsky, los arios habían practicado el bestialismo con especies inferiores. En consecuencia surgieron varias razas mixtas que amenazaron la sagrada autoridad aria en el mundo, especialmente en Alemania. El propósito fundamental tanto de la Biblia como de los apócrifos habría sido advertir a los arios, verdadero pueblo elegido, según la concepción de Lang, contra la idolatría bestial. Lang anuncia el renacimiento religioso sexo-racista entre los arios, que supondrá su redención liberándose de los hombres bestia demoníacos, que les oprime mediante la economía, la guerra y una cultura bastarda. Denuncia como falso el sentimiento cristiano de la compasión por el débil, bramado contra la democracia, el socialismo y especialmente el feminismo, ya que se suponía que las mujeres más predispuestas al bestialismo es la exaltación de su milenarismo delirante. Propone el exterminio apocalíptico de las razas inferiores mediante un programa forzoso de esterilización y castración. Perdón, me quedé en pausa porque es impresionante la cantidad, híjole, de
coraje, de ira, no eran supremacistas. Estos güeyes tenían un pedo muy fuerte con el mundo, ¿no? Otra raíz poco conocida del pensamiento hitleriano entronca en la sociedad de Thule, creada por el barón Rudolf von, aquí va esta, híjole, Seboter, ok, voy a intentarlo describir, señores, pero está súper difícil. Sebotenfor, ok, Sebotenfor, más o menos, De todas maneras vamos a subir las redes sociales estos nombres. La verdad es que sí, pronunciarlo sí es súper difícil. Es una filial de la Orden de los Germanos, fundada en 1912, de la que el barón fue uno de los más destacados cerebros. La Thule se ramificaba en grupúsculos secretos, con objetivos, también racistas y antisemitas, reclutando a sus seguidores principalmente en el sur del país. Uno de estos opúsculos era la Unión del Martillo, símbolo masónico, liderada por el economista G. Fieder, quien llegaría a formar parte del cuadro del mando del partido nazi. Otro de sus miembros destacados fue H. Frank, futuro abogado de los nazis y más tarde gobernador general de Polonia ocupada. Desde su primera juventud, Rudolf von, vamos a dejarlo así por su apellido que está súper rarísimo, se siente fascinado por el esoterismo islámico. Al parecer, durante un viaje realizado en 1911 a Turquía e Irán, entra en contacto con iniciados drusos que afirman recibir sus enseñanzas del maestro del mundo, el señor de Thule y de Zambala. Thule es una tradición helénica del reino de los hiperbóreos, tierra misteriosa y paradisíaca pero perdida más allá de las brumas y de los hielos, cuna de una raza primigenia de la que seguirá irradiando por vías ocultas un poder espiritual capaz de influir en los sentimientos colectivos de las masas. Quien fuera capaz de controlar ese poder podría llegar a dominar el mundo. Esto lo he escuchado, yo creo que todos y cada uno de nosotros lo hemos escuchado miles de veces, y hoy por hoy con la fortuna de vivir todos estos tiempos, también los retos que nos enfrentamos, pero ¿quién no ha querido dominar el mundo? Digan ustedes. Rudolf Hess, eslabón místico. Parte de ese poder espiritual primigenio se conserva en el islamismo, y de ahí de que, en opinión del barón, esta religión tenga mucho más vitalidad que el cristianismo. Esa vitalidad procede, según afirma el barón, de un agua viva que lo fecundó todo en los primeros tiempos de la Iglesia y que se suscitó en la Edad Media las floraciones más maravillosas. Ese tipo de misticismo influyó decisivamente en Rudolf Hess, uno de los primeros miembros de Thule y de una sociedad incluida en el grupo en la que hablaremos seguidamente a través de Hess Adolf Hitler. En efecto, las relaciones de Hitler con la fiebre esotérica que sacudió a la Alemania derrotada en 1918 no terminan ahí. Karl Haushofer, destacado miembro berlinés de la Sociedad del Brill, entroncada en Thule, consideraba que Hess era su discípulo. Haushofer, ahora creo que sí lo dije, Haushofer, no sobrevivió mucho tiempo a la muerte del Führer. En 1946 se suicidó haciéndose harakiri, en la manera de prácticamente de los samuráis. Bueno, el harakiri, para quien no conozca, vamos a subir también esta pequeña reseña de qué es un harakiri. Es un suicidio, literal, pero los samuráis enterraban su sable directo. O sea, ellos prácticamente sumían la espada en su cuerpo. En 1918, perdón por el trato de pronunciarlo bien,
pido una disculpa por mi pronunciamiento, pero es Haushofer. Okay. Se instaló en Múnich, refugio entonces de todas las sociedades secretas alemanas. No tardaría en engrosar las filas del Partido Nacional Socialista como recaudador de contribuciones. La Sociedad de Brill, o Logia Luminosa, es un grupo esotérico que sigue vivo en la India, su país de origen, donde cuenta con 2 millones de adeptos, repartidos principalmente en el estado de Mysore. Haushofer hizo repetidos viajes a Oriente, sobre todo en el Japón y a la India, y ahí entabló relación con los miembros de la sociedad. Al igual que en el siglo pasado lo hiciera el fundador de su rama europea, el francés Louis Jacoliot. Haushofer y Jacoliot coinciden al considerar el principio de toda acción humana trascendental en el Brill, formidable reserva de energía de la que el hombre no utiliza habitualmente sino una parte ínfima. Los yogis de la India saben muy bien qué se trata cuando hablan del despertar de Kundalini, la serpiente de fuego situada en la columna vertebral que puede ser liberada por medio de prácticas sexuales del tantra yoga. De repente se me cuatropea la lengua y les pido una disculpa, de verdad trato de pronunciar bien, pero eso yo creo que es algo psicológico porque empiezo a tratar de pronunciar lo que estoy leyendo, y de repente las palabras que sí conozco pues se me van, ahí les pido una disculpa. Los adoradores del Brill, y ojo, Brill, que es justamente lo que hace rato explicaba el texto, que es una energía que el hombre no utiliza y que está situada en la columna vertebral. Y evidentemente para los yogis en la India es el despertar de Kundalini o la serpiente de fuego. Y Brill se escribe así, V-R-I-L, Brill, ¿no? Veneran al sol y todas las mañanas saludan al advenimiento elevado hacia él, las palmas de las manos con los brazos extendidos. Prácticamente un recuerdo parecido a cuando saludaban a Hitler. ¿Se acuerdan cuando saludaban a Hitler? Bueno, la memorabilia que tenemos de algunos documentos es levantaban el brazo, no sé si el brazo izquierdo o el derecho, no recuerdo bien, ahorita vamos a averiguarlo mejor, pero es un Heinz Hitler, y era como una especie de saludo justamente al Brill, ¿no? Sus templos están decorados con gran variedad de cruces gamadas. Cruces gamadas es esta cruz que tiene lo vamos a subir aquí en las redes sociales de la agencia. Es como la cruz como con pie, ¿no? La compleja personalidad de Hitler, místico exaltado, pero sobre todo un hombre desclasado que no acababa de encontrarse a sí mismo, como tantos otros pequeños burgueses en la convulsionada Alemania de la República de Weimar, hicieron mella en todos estos intentos de modificar la realidad por la vía del sueño que constituyen el propósito último de las sociedades secretas. Pero hizo mella particularmente en la oscura magia de una profecía leída en Lang de Ostara. En efecto, Lang exalta el culto de Odín Wotan, el más importante de los dioses nórdicos, que reinaba inicialmente sobre los Ases en un vasto territorio cuya capital, Asgard, se encontraría cerca del actual Stalingrado. Como consecuencia de las invasiones asiáticas, Odín habría conducido a los Ases desde el norte del Cáucaso hasta el Báltico, llevando con ellos el símbolo solar, la svástica, dextrogira. Nuestro líder neotemplario recuerda cómo algunas leyendas afirman que un día de los Ases, conducidos por valquirias y un gran caballero blanco, reconquistarían la ciudad santa de Asgard, y en la tierra prometida de los antepasados, el Cáucaso, dominado por la montaña mágica, el Elbrus, sobre la cual habría encallado el arca de Noé después del diluvio.
El pertinaz empeño de Adolf Hitler por conquistar Stalingrado al precio que fuese, en contra de la opinión de sus generales partidarios de una retirada, ha dado muchos quebrantos de cabeza a los historiadores, desconcertados por la actitud del Führer, a quien en otras batallas cruciales reconocen sus indudables méritos como estratega. Y esto es algo muy importante. Stalingrado para Hitler era como el premio mayor, pero ya se están dando cuenta el por qué. Él hacía muchas representaciones del supremacismo en el sentido literal de los dioses de Asgard, nórdicos, bla, bla, bla. Entonces él en su mente, con todo ese poder, pues prácticamente creía que pues, estaba reconquistando algo sacro, ¿no? Si Stalingrado fue la tumba del nazismo y el principio del fin de la guerra mundial, ello se debe a un deseo tan irracional como invencible, de que las profecías recogidas por Lanz sobre la reconquista de la ciudad santa de los arios tuvieron un cumplimiento carismático, pero quienes día y noche escupían fuego sobre las tropas alemanas con sus célebres órganos de Stanley no estaban dispuestos de ninguna manera a ceder. Como hombre elegido por los dioses del norte, Hitler hubiera sido implacable prácticamente con el destino, a no ser por un olvido fundamental, el de que la esvástica o suástica que él mismo eligió gira sus aspas de derecha a izquierda, es decir, sigue el mismo movimiento del sol sobre la tierra, el mismo sentido de oriente occidente que ha marcado el curso de las sucesivas civilizaciones humanas. Debería de haber recordado que después de Alejandro, ningún conquistador logró alcanzar el triunfo dirigiendo sus tropas hacia el oeste. Ni Juliano el Apóstata, ni Carlos XI, ni el mismo Napoleón lo consiguieron. Los sueños violentos podrán imponerse momentáneamente a la realidad, pero en ese caso, la realidad siempre acaba cobrándose una justa venganza sobre los sueños. Impresionante, ¿no? A mí me encantan estos temas. Digo, no soy fan de ninguna manera. Hay que profesar pacifismo. Se me olvida, perdón. Ser pacifistas, sorry. Ser pacifistas y pues vive y coexiste, ¿no? Pero sí me genera un hambre de seguir leyendo y conociendo sobre este personaje siniestro. Al final del día marcó con un atroz hecho la historia, ¿no? Stalingrado, la sagrada Asgard de los arios, fue paradójicamente la tumba del nazismo. Muy cierto, lo acabamos de leer. Hay unas imágenes muy padres de aquella época y algunas que tienen sus títulos. Dice: la raza elegida por los dioses fue objeto de una exaltación pseudocientífica que incluía mediciones craneales en las escuelas públicas. Fíjense hasta dónde llegó este líder. Por eso empecé diciendo, es un personaje siniestro, sí, pero para muchos también fue alguien muy portentoso y alguien muy poderoso. Entonces, no solamente bajo el contexto de lo fatídico que fue y de lo atroz que pudo haber sido este personaje, tenía sus creencias súper arraigadas y entendemos por qué. Por eso estábamos hablando de la niñez de Hitler, o sea, qué fue lo que lo hirió o cuál fue su psicología en esos entonces que lo formara como un personaje siniestro de la historia. El barón Rudolf von Sebottendorf, trato de pronunciarlo bien, ocultista nazi fascinado por el esoterismo islámico, y está la fotografía del varón que vamos a subir en las redes sociales, y para que no se te olvide dónde seguirnos, aquí te las pongo.
Hitler el inmortal, el mito de la huida. Los grupúsculos nazis de hoy suelen utilizar un sorprendente cartel propagandístico en el que aparece una figura de Hitler anciano, pero vigoroso y sonriente, vistiendo el uniforme del Führer. De ese modo manipulan la leyenda, según la cual Hitler no murió en el asedio de Berlín, sino que huyó para refugiarse en España con el nombre del padre José del Caudillo. En la pampa argentina, como el estanciero, entre los hielos del Polo Sur, o incluso como experto en cuestiones judías, en el séquito de algún jefe árabe del petróleo, a la espera de un hipotético surgimiento del Cuarto Reich. Todo eso es poco probable, aunque los restos de Hitler no pudieron hallarse, ni por tanto identificarse. Se tiene constancia de que no llegaron a quedar totalmente destruidos, pese a las varias horas de arder al aire libre, rociados con gasolina. Se especula que la posibilidad, sin embargo, de que un grupo de 10 o 20 personas confabularan para ocultar la fuga del Führer, como declaraciones falsas. No es probable que un secreto de tales características haya podido ser celosamente guardado durante medio siglo. Quienes juegan semejantes especulaciones olvidan que Hitler, en abril de 1945, era auténticamente ruinoso. La enfermedad del Parkinson que sufría, la misma dolencia que afectó al anciano Franco, se manifestaba de forma aguda y en crisis muy nerviosas. Desde la batalla de Stalingrado le afectó un débil pero progresivo temblor en ambas extremidades del costado izquierdo, hasta que dejó de utilizar el brazo que mantenía rígido junto al cuerpo y que intentaba sujetar con la mano derecha. El ánimo del dictador estaba deshecho, con frecuencia perdía la memoria, su conservación privada se volvía cada vez más monótona, insubstancial. Aparecía encorvado, la cabeza vacilante y temblorosas extremidades. Su rostro se había hinchado y su piel había adquirido un color de la ceniza. Triste retrato que nada tiene que ver con el anciano vigoroso, carismático que ofrece los neonazis para consumo de ingenuos. Es imposible que un hombre así encontrara arrestos insuficientes para huir de una catástrofe wagneriana que él mismo había provocado. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @amiparanormal. Twitter, @agentesdenegro. Instagram, @tourinsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. También no olvides seguirnos en las redes sociales nuevas que tenemos. Bueno, TikTok nos encuentras como @amiparanormal y por supuesto en los canales de YouTube como Agentes de Negro y A Mi Paranormal, Los Agentes de Negro. Suscríbete y seguimos con esta inquietante historia de la niñez de Hitler. En el pueblo austriaco de Brahmanheim, donde nació Hitler, cercano a la frontera bávara, ha sido tradicionalmente un centro de mediums y videntes, con un ambiente psíquicamente cargado que influyó en su formación y en su visión mágica de la realidad. Dos famosos mediums, los hermanos Schneider, nacieron en el mismo pueblo y uno de ellos tuvo la misma ama de cría que Hitler. Durante su etapa de pintor en Viena, se dedica al estudio apasionado del ocultismo y la magia, y se inicia en la estructura de las sociedades secretas. Poseía el Führer poderes paranormales, además de su indudable poder de fascinación sobre las masas, quienes afirman en Hitler la existencia de esos otros poderes se apoyan en una célebre frase suya: sigo el camino que me indica la providencia con la seguridad de un sonámbulo. El Führer era un vegetariano convencido que además no bebía ni fumaba. Al parecer, esa actitud vital influyeron decisivamente la doctrina cátara de la pureza y el misticismo implícito de la música wagneriana, por la que sentía verdadera pasión.
El miedo de Europa, renacimiento. Y el título viene con la palabra nazi en medio de la palabra renacimiento. Un fantasma recorre Europa, el miedo a que tras la inminente reunificación política alemana surja una figura capaz de aglutinar a las masas con los viejos clichés del nazismo. Se dice que los pueblos que han olvidado su historia están condenados a repetirla. No es el caso del pueblo ruso, que conjuró con 15 millones de muertos la amenaza hitleriana. Precisamente los temores de un resurgimiento del nazismo parte sobre todo de los países del este de la Unión Soviética, a la cabeza de Gorbachev. Ha expresado ya ese miedo al oponerse que la Alemania reunificada pase a depender militarmente de la OTAN, aunque luego haya suavizado su postura y acabado de aceptar esa posibilidad. Mientras tanto, el movimiento neonazi experimenta un preocupante resurgimiento, no solo en Alemania, sino incluso en un país de larga tradición democrática como Francia. Con figuras como Le Pen y acontecimientos tan macabros como las recientes profanaciones de tumbas judías, los judíos, pero también los migrantes del tercer mundo, son el revulsivo de una situación económica precaria que puede favorecer el retorno del racismo en el viejo continente. Hitler creía en la reencarnación de las almas en el cuerpo de los animales, como los budistas y los cátaros. Sentía mayor simpatía por los perros que por los hombres y odiaba a los cazadores. Hitler era supersticioso y creía en la fatalidad del destino. Por ello solo alquiló 2 de los 3 apartamentos libres del edificio de Schönstrasse muniquesa, en la que estableció las oficinas del partido. Hacía caso a la voz interior o lanzaba una moneda al aire antes de iniciar un viaje o de tomar una decisión trascendental. París, capital de la Francia vencida, fue visitada por Hitler, quien rindió homenaje a Napoleón ante su tumba, en Los Inválidos. Se le oyó entonces pronunciar esa frase misteriosa: una estrella protege París. La ciudad fue respetada por las tropas alemanas. El monte Elbrus, cima del Cáucaso, es, según el esoterismo nazi, la montaña sagrada de los arios. La suástica tiene que flotar sobre esa cima, una sección de cazadores de montaña. La corona de una bandera de la Cruz Gamada en agosto de 1942 se trata del pico más alto de Europa, con una altura de 5.000 metros. Con este gesto, Hitler cumple uno de los propósitos místicos de la guerra que ha desencadenado, recuperando simbólicamente el trono de la raza elegida por los dioses. Y con esta inquietante biografía pequeña, pero muy retribuida de información, nos despedimos por hoy de los códigos paranormales de esta semana. Recuerda, quédate en casa, todavía estamos enfrentando esta crisis de salud y esperemos, de verdad, vayamos con bien todos ahí en sus casas. Y este es un aliciente más. Nosotros contribuimos con este podcast de lo desconocido aquí en los códigos paranormales para que se te haga un poco más leve el confinamiento. Recuerda que si no es necesario que salgas de casa, no lo hagas. Y si sales, protégete del todo, por favor. Paremos de una buena vez esta pandemia que nos afecta a todos y cada uno de los seres humanos. Yo soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Agentes de Negro. Recuerda visitar nuestro sitio oficial, agentesdenegro.com, y todas las redes sociales que te vamos a recordar. Y acuérdate también de seguirnos por TikTok. Estamos haciendo lives y estamos haciendo mucha generación de contenidos de valor, de los cuales te pueden servir y justamente entretener. Como siempre, te puedo pedir que compartas este podcast, también lo descargues para tu brevario sobrenatural, y también pues nos vemos la próxima semana. Univision.com y Euphoria On Demand para ti en este confinamiento. Quédate en casa y cuídense mucho. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, @AmbiParanormal. Twitter, @Agentes de Negro.
Instagram, @tourinsólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.